Contextos. 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 Una reflexión. Una reflexión. Una reflexión para la acción. Para la acción. Contextos. Una reflexión para la acción. Hola, muy buenas noches amigos de Contextos, una reflexión para la acción. Bienvenidos a un nuevo programa de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Hoy pues vamos a tener 3 temas específicos, entre ellos se cumple un año, este 4 de noviembre se cumple un año de que José Humbertus está preso, este líder del Frente Mexicano por la Defensa de la Vivienda Digna. Y bueno, vamos a leer una carta que él escribe desde la prisión, y también vamos a ver una entrevista que se le realizó antes de que él fuera preso. Vamos a ver su caso, también vamos a tener un poco el análisis de esta declaración que hace Roberto Campa Cifrián, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien afirma que, en cuanto al caso Ayotzinapa hay todavía muchísimos retos, y no nada más eso, sino también muchísimas irregularidades dentro de la investigación. También tendremos un poco analizar este reportaje que saca La Jornada acerca de la desaparición forzada y todos los retos que hay y todas las instancias que no hay para investigar este delito en general en todo el país. Esto pues en el contexto de la desaparición de 43 normalistas y de más en cifras no oficiales que tienen organizaciones no gubernamentales, de más de 100,000 desaparecidos en el país. Y bueno, pues vamos a tener estos temas, vamos a tener música. Por lo pronto pues vamos a una pausa musical y regresamos. Round 1. Round 1. Round 1. La del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisas. Vamos a plantarle cara a la presa con mi ejército de verdades. No se disparan balas.
paso a paso vamos caminando, con el viento a favor iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo si aprendemos a caminar. Creo que hoy ganamos, yo creo que ganamos, no se disparan balas, yo creo que ganamos, no se disparan balas, no se disparan balas, yo creo que ganamos, yo creo que ganamos, no se disparan balas, no se disparan balas, yo creo que ganamos, yo creo que ganamos, no se disparan balas, yo creo que ganamos, no se disparan balas, no. Y ahora voy a ser Menuda pantera. y ahora voy a ser Menuda pantera. Round one. Y ahora voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. mi Voy a ser pequeña como una pantera, pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera, una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera, una pantera negra, una pantera de la selva. Bueno, ya después de esta pausa musical regresamos a Contextos, una reflexión para la acción, y vamos con nuestro primer tema, que es hablar de José Humberto Pérez, uno de los líderes del Frente Mexiquense por la defensa de una vivienda digna. Bueno, pues él fue el 4 de noviembre, fue encarcelado en el penal de Chiconautla, en el Estado de México, por una serie de protestas que él llevaba a cabo al respecto, pues precisamente a favor de la vivienda, en contra de fraudes que se estaban cometiendo por distintos bancos, distintos créditos hipotecarios. En un momento vamos a escuchar la entrevista con ecos de Marvel, de cómo él habla precisamente de este descubrimiento de estos fraudes, y bueno, pues él se convierte en un preso político más que ha sido encarcelado en este estado mexicano. Vamos a leer esta carta que él manda desde el penal de Chiconautla, en donde afirma, bueno, él lleva ya un año privado injustamente de su libertad. El día de hoy, 4 de noviembre del 2016, se cumple un año de que el gobierno de Rubiel Ávila Villegas y el Procurador de Justicia Alejandro Jaime Gómez Sánchez y el titular del Poder Judicial del Estado de México, Sergio Javier Medina, participaron en la fabricación de carpetas de investigación para privarme de mi libertad injustamente, alejarme de mi querida y amada esposa, de mi querido hijo, de mi madre, que aún en enfermedad no pierde la esperanza de verme en libertad, y abrazarme, de mis queridos hermanos, tíos, primos, sobrinos, ahijados, mis suegros, de mis compañeros del Comité de Lucha del Frente Mexiquense, de mis amigos, que para todo el tiempo he estado en la cárcel ha sido muy prolongado y eterno, y que para mí, que soy inocente, el tiempo se ha ido muy rápido. Qué triste es ver cómo en nuestro país muchos mexicanos viven la desesperación, la angustia, la tristeza, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto resultó un gran fracaso. Su sello, inseparable de la corrupción y el cinismo. Nosotros como movimiento nos sentimos orgullosos porque hemos soportado 10 años de su mal gobierno. Sabemos que cuando se le otorgó el triunfo de las elecciones en 2012, se reflejó en un sufrimiento que hoy vivimos todos los mexicanos. En mi encarcelamiento se entrelazan diferentes factores. El principal, el odio y venganza de los sofores y constructoras por haber descubierto el megafraude hipotecario e inmobiliario. Las derrotas de los juicios civiles para garantizar que nuestra hipoteca no se nos quitara mediante procesos jurídicos y respetando el Estado de Derecho.
Ganamos, en ese mismo sentido, los triunfos que obtuvimos en contra de la Procuraduría mexiquense, así como también las victorias que se han obtenido en diversos estados de la República Mexicana. Uno de los grandes desafíos fue el recurso que interpusimos en el concurso mercantil de la empresa Urbi Desarrollos Urbanos en el municipio de Mexicali, en Baja California. Es mentira que nuestra estrategia jurídica haya sido derrotada. Los que piensen así es porque dieron el paso a la cobardía, la traición y aún así siguen viviendo del frente mexiquense. Porque no importando que estoy privado injustamente de mi libertad junto con la linda Margarita López, Eva Izaguirre Romero, Francisco Javier Moreno y mis compañeros nos traicionaron. No importando la separación dolorosa que vive nuestra familia, el querer destituir al frente mexiquense en la etapa donde hemos descubierto la infamia de mi proceso penal, todo esto solo tiene una sola respuesta: el coraje y el odio por no comprobarme ningún delito. Para lo que somos prisioneros de conciencia, no nos importa el tiempo del encierro y encarcelamiento injusto, porque sabemos que solo los hombres y las mujeres valientes podemos sobrevivir las injusticias. Los que se aprovechan de nuestra libertad para hundirnos en la prisión solo tienen el calificativo de traidores y perversos. Pero quedará demostrado en la historia de las luchas sociales que estos traidores quedarán en el cesto de basura. También quiero agradecerle a ustedes el apoyo que me han brindado. Gracias a ello no han podido destruir el Frente Mexiquense en defensa por una vivienda digna. La larga agonía que está viviendo Sociedad Hipotecaria Federal, el Infonavit, Fobiste, los Sofoles y constructoras, pronto llegará a su fin. Se vendrá abajo en el mismo camino cuando termine este sexenio. Nosotros ya ganamos y ganaremos. No es fácil convencer a un pueblo incrédulo y falta de fe, porque no es posible explicar cómo han pasado 94 mensualidades sin pagar sus hipotecas y aún tienen sus casas. Quiero reafirmarles que ustedes solo pagaron la demanda penal de la PGR y si esta no la han querido resolver es porque existen todos los elementos para consignar a los funcionarios públicos, a los dueños de las constructoras y Sofoles por los delitos que cometieron en nuestra contra. Esta resolución está pronta a definir para quienes tenemos la razón. Sin embargo, el objetivo de mi encarcelamiento fue porque estando en prisión de manera cobarde, la Procuraduría ordena quitar el aseguramiento que logramos jurídicamente sobre ser la averiguación previa y retirar la orden de aprehensión en contra de Sergio Hernández Guevara Márquez, apoderado legal del Urbi Desarrollo Urbano. Recientemente Urbi Desarrollo Urbano, a través de sus abogados, cancelaron una entrevista que le había otorgado un prestigiado medio de comunicación. El periodista que me entrevistó respetó la garantía de réplica de lo que yo he venido sosteniendo, la del fraude hipotecario e inmobiliario, y en donde la empresa Urbi Desarrollos Urbanos sostenía que el conflicto entre nosotros había ya terminado. Afirmación tan falsa donde acreditamos que existen 4 juicios pendientes por resolver y que Urbi perderá con nosotros ante la falta de argumentos, por lo cual demostró su cobardía y canceló dicha entrevista con el periodista. Finalmente quiero decirles que nunca olvidaré los fuertes fríos de noviembre en el penal de Chiconautla, como tampoco la dureza y el castigo de la prisión, el desconsuelo de miles de familias que sufren por la inocencia de sus internos y que la Procuraduría de Justicia, los jueces y magistrados se empecinan en tenernos privados injustamente de nuestra libertad. Estos terribles fríos solo pudieron superarse con las derrotas que hemos propiciado al gobierno corrupto del Estado de México y sus aliados miserables, que solo un ciego no puede ver, porque en los hechos de estos 12 meses que ha durado mi cautiverio, logramos organizar el único movimiento de internos en todo el país, la Asociación Civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, que lucha por su libertad, por defender el nuevo sistema de justicia penal y por no perder lo más sagrado que los padres decentes nos pueden heredar y que es la dignidad. Porque quien pierde la dignidad y la gratitud pierde lo más esencial del hombre, su libertad en su forma de pensar y de actuar. Les envío un gran abrazo, les envío mi más sincero agradecimiento y mi reconocimiento a todos ustedes que siguen presentes para evitar que el gobierno apostó en un largo plazo, destruirnos como movimiento y no lo logró ni lo logrará. Hoy quiero decirles que no puedo dejar de despedirme de ustedes, mis compañeros del Frente Mexiquense y de mi familia, que es lo que más amo, sin antes dedicarles la canción Yo comencé la broma del autor Robin Gibb.
bueno, dijo pues atentamente el licenciado José Humbertus Pérez Espinosa, prisionero de conciencia. Esta carta la escribe desde el penal de Chiconautla, en donde ya él menciona que está preso. Él, bueno, como licenciado, como luchador social, ha logrado, como él lo menciona en la carta, conglomerar un movimiento que defiende la presunción de inocencia, ya que, como lo hemos visto nosotros mismos como Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, tenemos bastantes casos de presuntos culpables, de presos que han sido sometidos a tortura, que han sido sometidos a tratos crueles, que han sido detenidos arbitrariamente, acusados injustamente de delitos que no cometieron. Bueno, pues el licenciado Humbertus es uno de ellos, y él pues logra dentro de la cárcel juntar a estos presos que son inocentes, y bueno, pues llevan a cabo un movimiento, llevan a cabo distintas protestas. Ya anteriormente lo habíamos tocado este tema. Y bueno, pues también desde acá le mandamos un fuerte abrazo a José Humbertus por su resistencia, por su lucha. Es claramente un ejemplo de lucha dentro de la cárcel. Él bueno, luchó por destapar estos grandes fraudes de los créditos inmobiliarios. Ahora lucha dentro de la cárcel no solo por su libertad, sino por la libertad de presos que están encarcelados injustamente. Bueno, vamos a ver esta entrevista que se le hace en Ecos de Mirabal a Humbertus Pérez Espinosa. Un poco él relata lo que ha sido esta lucha con la inmobiliaria. Vamos a una pausa musical y regresamos a Contextos, una reflexión para la acción. Ya está aquí conmigo el licenciado Humbertus Pérez Espinosa. Ya le había anticipado, él es presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, asociación civil. Miren ustedes, a nivel nacional, yo creo que en todos los estados hay, y me está diciendo aquí el licenciado, en todos los estados hay agrupaciones que tienen este fin, ¿no? La lucha por la vivienda digna, y más que todo en contra de lo que el licenciado llama el crimen inmobiliario e hipotecario en México. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias al espacio que nos puedan brindar, porque realmente sí es muy importante que la gente pueda ver que pueden defender sus inmuebles, y que en torno a todo lo que fue el crédito hipotecario en los últimos 12 años hay un gran fraude a nivel nacional. Chihuahua ocupa el 8º lugar de créditos hipotecarios sobrevaluados en toda la República Mexicana, y por eso la necesidad de formar el Frente. El Frente nace en el 2008 por la necesidad de que nosotros vayamos a los tribunales ante las inconsistencias que vimos en los contratos de garantía hipotecaria y de compra-venta, para poder hacer ver que nosotros no vamos a dejar de pagar las viviendas porque no queramos pagarlas, sino porque en torno a esto se creó un banco del gobierno llamado Sociedad Hipotecaria Federal, el cual ha sido defraudado por particulares, empresas particulares como Urbi, Geo, Omex, Ara, Sadasi, y por intermediarios financieros como Hipotecaria Su Casita, Patrimonio, Crédito Inmobiliario, Crédito y Casa. Entonces, el antecedente es iniciar una lucha jurídica que nos permitiera demostrar que los créditos están sobrevaluados, que los conjuntos habitacionales que se comprometieron a construir los desarrolladores nunca los terminaron, que está la complicidad de los presidentes municipales, los gobernadores, incluyendo una red de notarios públicos que ante las insuficiencias que tienen los contratos dieron la fe pública notarial que no debieron haber dado. Así es. Recuerdo yo en juntas previas, licenciado, que nos mencionaba, nos decía, además es patrimonio del pueblo, ellos están enriqueciéndose con patrimonio del pueblo. Con un dinero del Banco de Desarrollo llamado Sociedad Hipotecaria Federal, que se constituyó en el 2001 y que para el 2014 ya va a cumplir 13 años este banco, y que de todos los bancos de desarrollo es el que más índice de morosidad tiene, el 14% de morosidad. Nafinsa y Banobras, que nacieron en 1936 y 40, estos dos bancos de desarrollo no tienen ni el 1% de índice de morosidad en todo ese tiempo, y en 13 años Sociedad Hipotecaria Federal incrementa su índice de morosidad por la sobrevaluación de las viviendas
y porque las constructoras vendieron créditos viviendas sobrevaluadas, y que realmente a quien pusieron en medio fue a los trabajadores del Infonavit, utilizando sus fondos, a los trabajadores del Fobiste, que también contribuyen con fondos, y a los que no teníamos Infonavit y Fobiste nos fuimos a Sociedad Hipotecaria Federal, y las mismas desarrolladoras y los mismos intermediarios financieros han quebrantado a estos 3 fondos de vivienda a nivel nacional, al Infonavit, al Fobiste y a Sociedad Hipotecaria Federal, violando lo que la Constitución garantiza para que estos fondos fueron creados, el que las familias tengan vivienda digna y decorosa. Lo más grave de Sociedad Hipotecaria Federal es que todo el recurso que ha tenido y que Sociedad Hipotecaria Federal se lo ha dado a los intermediarios para que compren lotes de 1,000, de 3,000, de 300, 100 viviendas a cada constructora, provienen del Banco Mundial, provienen de un endeudamiento que el gobierno mexicano ha venido realizando para que Sociedad Hipotecaria Federal dé los créditos, y entonces a través de la deuda externa nosotros enriquecimos a una bola de parásitos que se han convertido en un grave problema hoy para el gobierno mexicano, porque los inmuebles están en las mismas condiciones en todo el país. Así es. I started a joke which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. I looked at the sky, running my hands over my eyes, and I fell out of bed, hurting my head from things that I said, till I finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. From things that I said, till I finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Oh, no, that the joke was on me. Bueno, pues ya de regreso en Contexto es una reflexión para la acción con nuestro siguiente tema al respecto de estas declaraciones que hizo el subsecretario, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos en México, Roberto Campa Cifreán. Bueno, pues él hace esta declaración de que las investigaciones de los 43 desaparecidos, y particularmente en el caso Iguala, muestran carencias, sobre todo, y retos para el sistema de seguridad y para la procuración de justicia en México, ya que no hay
estos protocolos, inclusive, bueno, lo mencionaremos un poco más adelante, estos retos, estas carencias son particularmente para el sistema de seguridad, para la procuración de justicia, ya que carecen de protocolos, carecen de cualquier estructura, inclusive falta de voluntad, ya que bueno, esta se caracteriza como una desaparición forzada, donde particularmente participan policías municipales, policías estatales, y es por servidores públicos, y claramente pues el Estado no quiere reconocer esta culpa. Bueno, afirma que este caso de los 43 desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, es una muestra, o sea, es solo una pequeña muestra de todo lo que está pasando en el país en general. Y bueno, pues sí, ¿no? Lo hemos visto, oficialmente con las cifras de las ONGs, pues se ha registrado más de 100,000 casos de desapariciones forzadas, y no nada más eso, sino encontrar todas las fosas clandestinas que hay, todo, o sea, esto refleja todo el nivel que hay de impunidad, de violación a los derechos humanos. Y bueno, pues al respecto se manifiesta Roberto Campa, pero sin embargo, bueno, ¿qué se va a hacer al respecto, ¿no? Como titular de derechos humanos? Él habla de que hay ya medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente van a estar siendo vigiladas por la realización de estas medidas cautelares, que se centran en la atención de los normalistas heridos. Otra de las cosas es la búsqueda de los normalistas y las pertinentes investigaciones para que se dé con su paradero. Otra de las cosas es la investigación de los hechos, la investigación de cómo pasaron las cosas, porque se ha visto que pues ha sido muy vaga, muy deficiente, hay verdades a medias. Y bueno, pues es importante que se lleve a cabo una investigación correcta de lo que pasó, para así poder tener más pistas al respecto del paradero de los estudiantes. Y otra de ellas es la atención a los afectados directos e indirectos de esa noche, ¿no? Porque bueno, también pues aparte de los normalistas heridos, aparte de los normalistas que fueron desaparecidos, pues las familias también necesitan una atención psicológica, necesitan una atención adecuada, para que ellos puedan pues continuar no nada más en el proceso, también pues soportar todo lo que ha sido el proceso. Son importantes las declaraciones del subsecretario, sin embargo, yo creo que bueno, pues falta que todo esto se lleve a cabo, ¿no? Es importante que la Corte Interamericana esté vigilando que se cumplan pues estas medidas cautelares, que se cumplan, que se lleve a cabo la investigación de una forma correcta. Y bueno, pero también es importante al respecto de, bueno, la acción que se tiene que llevar por parte de las personas, ¿no? Que porque al final de cuentas, gracias a las movilizaciones que se han llevado a cabo, gracias a las denuncias que han llevado a cabo los familiares, y no nada más los familiares de los 43 estudiantes, sino diversas familias que también tienen personas desaparecidas, pues gracias a esto se ha podido inclusive llegar hasta la Comisión Interamericana. Entonces, bueno, pues es importante seguir en las manifestaciones, seguir atentos a las convocatorias de los padres, de las madres de familia, seguir atentos a las declaraciones que se están dando, a exigir que se cumplan estas medidas cautelares, y pues también a exigir la justicia, a exigir el cese de la impunidad, porque algo de lo que está permeado todo esto pues es de la impunidad, ¿no? Si bien hay 131 detenidos por el caso Ayotzinapa, pues realmente no se tienen certezas de nada. Entonces es importante que se siga exigiendo alto a la impunidad. Y bueno, aparte también en estas investigaciones se llevaron a cabo actos de tortura para ya sea esconder o afirmar pues cosas que realmente pues no sucedieron. Entonces es importante que se sigan llevando a cabo estas movilizaciones para exigir, es importante que se siga exigiendo la justicia, que se siga exigiendo la presentación con vida, no solo de los 43, sino de todos y todas las desaparecidas que hay en el país. Y bueno, pues estar al pendiente de las convocatorias que
Ya estamos a más de 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes, y bueno, pues esto ha destapado que tenemos un país de desaparecidos, ¿no? Afirmaban, bueno, estamos en un estado desaparecido, ¿no? En donde no se hace responsable de estos delitos, de estas violaciones a derechos humanos, porque muchas de las desapariciones son desapariciones forzadas. Entonces, bueno, pues un poco pues el análisis al respecto. Vamos a regresar con el reportaje de la jornada que salió, y bueno, por último, pues haremos una denuncia, una acción urgente del fallecimiento de un preso. Y bueno, pues vamos a una pausa musical y regresamos a Contextos, una reflexión para la acción. Ritmo suena en la calle, se atropellan las palabras y nos arde la garganta. Ritmo, las sirenas, la gente, la esquina rebosar. Ye, 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 ye. Caminando, que poco cambia, nada espera. 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 Se atropellan en nuestra mente, urgente, todo es urgente, huye, huye. Se atropella la gente en la calle, urgente, todo es urgente, huye, ye, 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 ye. Vida que va y viene, que no se detiene, no, no, no. Vida que va y viene, que no se detiene, no, no, no. Vida que va y viene, que no se detiene, no, no, no. Vida que va y viene, que viene y que va, que viene y que va así. Bueno, pues ya estamos de regreso acá en Contextos, una reflexión para la acción, programa de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Y pues vamos a pasar a ver este reportaje que sacó el periódico La Jornada sobre desaparición forzada en México. Y bueno, este reportaje lo escribe Fabiola Martínez. Ella habla, primero que nada, bueno, su reportaje está dividido en distintos capítulos que tocan pues varias partes y varias cosas que abarcan todo lo que ha sido la desaparición forzada en nuestro país. Y principalmente habla de que al ser una desaparición forzada, bueno, la impunidad es lo primero que resalta. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una inacción por parte de las autoridades, ya que al tener el tinte de desaparición forzada, pues es porque es cometida por policías o por servidores públicos, y claro que el Estado pues lo que quiere es deslindarse de esto. El gobierno lo que quiere es decir que no, que sus autoridades pues actúan de forma correcta y no cometen este tipo de delitos. Entonces, gracias a esto, pues hay una inacción por parte de las autoridades, las investigaciones se ven pues bastante sesgadas,
y no son, pues no se hacen de la forma como se tenía como se tendría que ser, gracias pues también en obediencia a la corrupción. Y bueno, pues esto hace que todas las desapariciones forzadas que hemos visto, de las que hemos sabido, que abarcan prácticamente todo el país, en todos los estados del país, pues estén llenas de un proceso en donde existe la impunidad y la injusticia y jamás se esclarece. Porque, bueno, otra cosa de las que mencionaba en este reportaje es que pues realmente de todas las denuncias que hay de desaparición forzada, el gobierno, una sola persona no ha encontrado, o sea, no hay nombres de personas que hayan sido encontradas gracias a investigaciones que se lleven a cabo por las autoridades. Hay, y claramente por parte de los servidores públicos y del gobierno hay una resistencia a aceptar pues esta participación de los servidores públicos. Se tiene una visión bastante idílica de las autoridades al respecto, de que no están involucradas en estos delitos. Sin embargo, pues se ha comprobado que sí han estado involucradas. Ha habido en distintos casos pruebas, testimonios de que desapareció una persona y fueron policías los que se la llevaron, y sin embargo pues esto no se esclarece, ¿no? Hay una resistencia al hecho de que haya una participación directa de servidores públicos y policías en las desapariciones forzadas. Hay también, bueno, se habló mucho de estos controles de confianza por parte de las autoridades a las distintas cuerpos policíacos, estos controles de confianza que se supone que evalúan y bueno, las cifras que nos demuestran este reportaje es que pues 9% de estos elementos que están en activo no pasaron estos controles de confianza. Sin embargo, no hay un detalle de qué pasa después con estos elementos que no pasan estos controles. Entonces, bueno, se ve que hay un claro fracaso en la depuración de estos cuerpos policiales, de que personas que no pasan estos controles de confianza puede que sigan, lo más probable es que sigan trabajando. Y bueno, pues esto favorece en demasía al crimen organizado, a que las autoridades, a que la policía esté vinculada con el crimen organizado directamente y se cometan este tipo de delitos. También afirma que no hay estructuras eficientes para la investigación de la desaparición forzada. Si bien se le llama fiscalía, se le llama mesas, pero no hay en concreto una estructura. Inclusive no hay personal, peritos capacitados para resolver este tipo de problemáticas. Inclusive no hay recursos materiales. De pronto el trabajo es demasiado. Se hablaba de que de repente hay muchísimas carpetas de investigación por desaparición forzada y hay 10, 20 elementos que están revisando estas carpetas. Entonces también hay una carencia de una búsqueda y de una reacción inmediata al respecto de la desaparición forzada. De pronto no se hace nada en mucho tiempo y pues esto entorpece totalmente la investigación y da pie a que pues se vulnere más la persona, ¿no? que ha sido extraída de la ley. Como ya lo hemos mencionado pues anteriormente en distintos programas, en distintos foros, las autoridades pues han sido incapaces de salvar, de hacer una investigación correcta de estos casos. Y bueno, pues los que se han encargado de hacer estas investigaciones, pues desafortunadamente con lo poco que tienen y con lo poco que puedan hacer, pues son las organizaciones sociales y los propios familiares de las víctimas de desaparición forzada, que de pronto son las que realizan las investigaciones, que son los que están pues dando con el paradero, indagando un poco de cuándo fue la última vez que lo vieron, dónde lo vieron, quiénes detuvieron a la persona. Inclusive, bueno, hemos visto pues distintos videos, distintos documentales en donde ellos mismos, los familiares, en conjunto con estas organizaciones sociales, pues realizan las excavaciones en pues todas las fosas clandestinas que se han encontrado en el país. Y bueno,
pues estas pruebas las llevan con las autoridades, sin embargo las autoridades pues las niegan, ¿no? Como no son partícipes de esta investigación, como ellos pues no hacen nada y no tienen la capacidad de hacer las cosas, pues también niegan estas pruebas, ¿no? Entonces de pronto los familiares se encuentran, bueno, a dónde ir, ¿no? Una de las preguntas que hacía la reportera era, bueno, como familiar de una persona desaparecida, pues con quién vas, a quién acudes, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué sería lo que harías para encontrar a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre? Y pues desafortunadamente las instancias gubernamentales pues no dan resultado alguno, y pues ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, pero pues esto tampoco garantiza pues ningún acto de justicia, ¿no? Y bueno, pues al final quedan dentro de esta burbuja de impunidad que tiene el Estado. Pues es muy importante al respecto de las desapariciones forzadas, un delito grave, un delito de lesa humanidad, que no ha sido pues atendido pertinentemente, que sigue pasando, que las cifras siguen aumentando, y bueno, pues seguir, o sea, es un delito que sigue, que continúa, ¿no? Que no prescribe. Tenemos los desaparecidos de los años 60, 70, a los cuales pues todavía hay una búsqueda de justicia, y tenemos los desaparecidos de ahora, ¿no? Y no nada más, pues por ejemplo los estudiantes, los 43 estudiantes de la normal. Tenemos cientos pues miles de desaparecidos, desaparecidas, que pues no se encuentra su paradero, ¿no? Y como lo mencionábamos, pues siguen dentro de esta impunidad que tiene el gobierno. Es importante, bueno, hacer las denuncias pertinentes, es importante seguir el paso de estos movimientos, que son los que han ido sacando y denunciando y hecho que esto, pues que México sea o sea, el caso de desaparición forzada en México sea visible internacionalmente, y que, por ejemplo, en el caso de los 43 normalistas, pues ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté vigilando el proceso de las investigaciones. Pues como hay que seguir al pendiente de los movimientos, de todo lo que está pasando, de todo lo que se está haciendo. Pues desafortunadamente hay que hacer también las denuncias correspondientes ante las autoridades, en dado caso que se dé una desaparición forzada con personas cercanas. Es importante también pues ir encaminados a la defensa de los derechos humanos, y entender que esto es un delito. Una de los retos que había, que se mencionaba en uno de los encuentros para la desaparición forzada, era que había que entender que las personas no desaparecen por algo, no decir, bueno, seguro andaba haciendo algo y por eso lo desaparecieron. Más bien entender que eso es un delito y que no se debe de cometer, ni siquiera con personas que cometen de igual forma delitos, ¿no? Que son personas que deben de ser juzgadas conforme a derecho y que no tienen por qué ser sustraídas de la ley. Entonces, pues esto es uno de los principales retos. Hay que tomarlo, hay que abrazarlo. Y bueno, pues un abrazo a todas las familias que han ido caminando, que han ido en la lucha pues por encontrar a algún familiar desaparecido, y pues estar al pendiente de los movimientos. Eso es claro, importante. Las movilizaciones que se hacen en denuncia de estos delitos, pues hay que atenderlas y hay que acompañarlas. Vamos a una pausa musical y regresamos al último bloque de contextos, y bueno, pues vamos a escuchar una rola. Regresamos. Qué triste
se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin mañana, es un día sin mañana. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros si les dan educación, pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero. Qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Bueno, regresamos al último bloque de Contextos, una reflexión para la acción, programa de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, con esta acción urgente en donde se protesta por la muerte del preso Saúl Villar Domínguez, quien estaba enfermo a consecuencia de la diabetes en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chiconautla, en el Estado de México. El preso Saúl Villar Domínguez se encontraba en un estado de salud grave a causa de la diabetes en el Centro Preventivo y Readaptación Social, allí en Chiconautla, en el Estado de México, y desafortunadamente pues por la falta de atención médica oportuna y adecuada, pues de su diabetes, que era tipo 2, ya tenía ceguera, ya tenía una inmovilidad, y bueno, pues falleció en este pasado mes de octubre. Él tenía 58 años de edad, se encontraba preso pues en Chiconautla, y él estaba por el delito de homicidio, fue sentenciado a 40 años de prisión. Presentaba severos padecimientos como la pérdida de la vista, la pérdida de la movilidad, y esta enfermedad la padecía hace 20 años. Sin embargo, en los últimos 7 se manifestó con una severidad pues ya más grave. Al mes de julio del 2016 él ya pesaba 34 kilos
Y bueno, pues la red de alerta temprana ya había solicitado a las autoridades penitenciarias trasladar al preso Saúl Villar Domínguez a un centro hospitalario especializado, pues externo al lugar de reclusión, donde se hacía también la petición de que se realizara una valoración médica pertinente para que se le proporcionara un tratamiento adecuado a su enfermedad y bueno, pues en cumplimiento con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusorios, que bueno, se le llaman reglas Mandela. Y bueno, pues pues se hace la demanda, ya que gracias a la negligencia de las autoridades del penal de Chiconautla, pues la atención médica nunca le llegó. Desafortunadamente, pues él falleció dentro de la cárcel a consecuencia de su enfermedad. Y pues un caso más de injusticia, del incumplimiento de las normas mínimas de tratamiento de los presos en los centros de readaptación social. Desafortunadamente él es un caso más. Vemos con mucho dolor esta forma y esta problemática tan grave del trato cruel e inhumano que se les da a los presos en los centros de readaptación social. Si bien muchos de ellos, bueno, pues sí cometieron delitos, muchos de ellos no, muchos de ellos están encarcelados de manera injusta, muchos de ellos son presos políticos. Sin embargo, pues se les tiene que dar una atención adecuada y sobre todo en cuestiones de salud, en cuestiones de tratamiento de salud, pues se les tiene que dar una atención precisamente para que estas cosas no pasen. Y vemos, bueno, pues como Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, integrantes de la red de alerta temprana, pues denunciamos este hecho y pues sí pedimos el castigo a los responsables, a las autoridades responsables que se negaron a darle la atención médica a Saúl. Y pues bueno, se hace la denuncia de esta parte. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Recuerden pues seguir al pendiente de las movilizaciones de los familiares por la desaparición forzada, en busca de sus familiares, seguir al pendiente de la situación de los presos políticos. En este caso, bueno, pues hablamos del licenciado José Humberto Espinosa, pero bueno, pues hay más presos políticos, entonces estar al pendiente de estos casos. Y bueno, pues recuerden buscarnos en cualquier buscador de internet como LIMED. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, que es por donde también, aparte de nuestra voz radio, transmitimos el programa. También estamos en el blog, que es donde sacamos las acciones urgentes. Entonces pues pueden buscarnos ahí en internet. Si quieren acompañarnos en las oficinas, estamos en Manuel María Contreras, número 73, Colonia San Rafael. Y bueno, los teléfonos de la oficina son 56 10 87 90. Ahí pueden pues comunicarse. También si gustan comunicarse por el correo, que es presidencia.limed@gmail.com o limed, y bueno, en el blogspot, que es limed.blogspot.mx, y ahí pueden encontrarnos. Y bueno, pues muchas gracias por estarnos escuchando. Y con esto pues nos vamos con una canción y nos vemos el próximo programa. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar.
Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo al 21? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.